Siempre es un placer estar compartiendo la palabra de Dios y es una honra para mí poderlo hacer hoy aquí dirigiéndome a ustedes. Está bien, yo creo. ¿Se escucha bien? ¿Escuchan todos bien? Oh, muy bien. Y el pasaje del cual vamos a estar meditando hoy es el pasaje en el que el Señor Jesús instituye la Santa Cena o la Mesa del Señor, y es en conmemoración a que hoy tenemos esta fiesta en medio de nosotros. Y la idea es que nosotros debemos tener entendimiento de lo que estamos haciendo cuando participamos de la Mesa del Señor. Y entonces vamos a estar meditando en el pasaje. Antes de leer el pasaje, quisiera como introducir con una ilustración. Normalmente nosotros ahora no vivimos en monarquías, pero antiguamente, y algunos países hasta el día de hoy viven en monarquía. Entonces imagínense ustedes que vivimos en una monarquía y hay una gran celebración, el banquete de la victoria por la guerra más grande que ha tenido ese imperio, ese reino. Y a ti te invitan a esa fiesta, a ese banquete de celebración de la victoria de la guerra más importante. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso? Algunos siguen la farándula y nos gozamos a veces nosotros también de ver estas noticias light que hay por ahí. Y algunas de ellas es que la reina Isabel hizo un banquete. ¿A quién invitó? Oh, invitó a tal persona. ¡Oh, qué honor tan grande! Bueno, nosotros vamos a meditar de quiénes son los invitados a el banquete del rey más poderoso y del rey eterno. ¿Quiénes son los invitados y cuán grande es el honor que tienen? Vamos a estar meditando en eso. Entonces quiero que abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 22 y imaginemos este banquete de victoria y el honor de ese banquete de victoria mientras vamos leyendo el pasaje. Pongámonos por favor en pie y vamos a leer Lucas capítulo 22 desde el versículo 7. Lucas capítulo 22 versículo 7. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparadlo allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado.
Entonces ellos empezaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que le había de hacer esto. Oremos. Amado Señor, estamos leyendo este pasaje en donde tú haces esta institución de la mesa del Señor, es la señal del pacto nueva, renovada, y Señor, para nosotros es motivo de alabanza y de acción de gracias. Ayúdanos a entender y asombrarnos con todo lo que aquí dice y lo que implica esta señal, este sello, este sacramento que tú has dejado para la iglesia. Depende del entendimiento que podamos ser nutridos, podamos ser gozosos, podamos tener paz, podamos entender y deleitarnos en el poder del reino de los cielos, en el poder de Jesucristo. Y entonces también seremos capaces de servirte e ir al mundo en servicio a ti con el poder tuyo para hablar de ti, Señor. Así que aliméntanos por medio de la palabra y aliméntanos por medio del sacramento para que salgamos y cumplamos la tarea que tenemos en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, entonces lo que estamos leyendo aquí es la inauguración de la Santa Cena por parte de nuestro Señor Jesucristo, pero lo interesante es que el Señor Jesús y el relato de los 4 evangelios, porque en los 4 evangelios está la institución de la Cena del Señor, lo cual muestra la importancia que tiene, y además el apóstol Pablo también en 1 Corintios tiene este recuento, pero hay una idea completamente ligada entre la Santa Cena y la Pascua, de tal manera que no podemos entender la Santa Cena si primero no entendemos la Pascua. Entonces, el tema de nuestro sermón es que esta Santa Cena es el banquete de la victoria del reino de Dios, el banquete de la victoria del reino de Dios. Y lo primero es que hay unos invitados especiales, unos invitados que entienden qué es esta Pascua, y nosotros necesitamos entonces también entender esta Pascua. Entonces decimos que son invitados especiales porque, como aquí mismo lo dice, el Señor Jesús planeó todo, definió todo y entregó instrucciones claras para que en ese momento de la celebración de la Pascua solamente estuviera Él con sus apóstoles. Y recordemos que los apóstoles tienen una simbología importantísima. Los apóstoles son los representantes del pueblo de Dios. Así como los 12 tribus de Israel eran los representantes del pueblo de Israel, así los 12 apóstoles son representantes también en el nuevo pacto, después del cumplimiento de Cristo, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de la iglesia, de ustedes. Cuando aquí leemos entonces que los apóstoles está la iglesia, porque ellos la representan en ese momento. Y por lo tanto es fundamental que ustedes y yo también entendamos qué es la Pascua. Leímos el Éxodo. ¿Cuál es el contexto del Éxodo? Bueno, está el pueblo de Dios, que en esa época estaba representado por Abraham, quien recibió el pacto por primera vez: seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti por generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ese mismo Abraham fue el que recibió también la palabra de Dios, que le dijo que este pacto es no solamente porque de él va a ser una nación grande, sino que también en él serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces nosotros vemos cómo ese pacto llega hasta nosotros hoy. Ahora, ese pacto es renovado en el Éxodo con Moisés. El pueblo de Abraham baja, bueno, en este caso ya Jacob, su nieto, baja con su familia a Egipto. Son esclavos allá en Egipto, pero crecen muchísimo. Faraón ordena que todos los varones israelitas que nazcan mueran, lo cual es una
sentencia de muerte para el pueblo de Israel, porque si se mata a todos los varones que nacen, luego las niñas cuando crezcan se van a casar es con egipcios y el pueblo de Israel va a ser borrado de la faz de la tierra. Entonces, hay un peligro de muerte, de extinción del pueblo de Dios, y además ese pueblo está esclavo en Egipto. Y es importante que recordemos eso, porque cuando entramos a entender la Pascua, entendemos que Dios está haciendo un acto poderosísimo, sobrenatural, enviando plagas, y la última de esas plagas es la muerte de los primogénitos de los egipcios, de todo aquel que no tenga la señal de la sangre del Cordero. Y eso es simplemente una forma pedagógica en plastilina que Dios dejó de un hecho histórico real como es el Éxodo, pero para demostrar otro hecho histórico y real y más grande y más sublime. Porque lo que hizo Dios por medio de Moisés en el Éxodo fue apenas una sombra de lo que luego Dios hizo en Cristo para su pueblo. Pero enseña los principios fundamentales. Tanto la Pascua del Éxodo como la Santa Cena del Señor nos evocan, nos capacitan para entender cosas extraordinarias, fundamentales. Primero, nos enseña que todos aquellos que son parte del pueblo de Dios tienen la sangre del Cordero. Por eso Pablo dice que Jesucristo, vuestra Pascua, ya fue entregado. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando el hombre peca contra Dios, la sentencia que la misma ley de Dios que le había sido dada a Adán, era que si comía, si desobedecía la ley de Dios, que era comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era sentencia de muerte. Morirás. La paga del pecado es la muerte. La sentencia que hay para cada pecador es la muerte. Y la muerte no solamente es la muerte física, es la separación de Dios, estar destituidos, apartados de la gloria de Dios. Fueron echados de la comunión con Dios, fueron echados del Edén, del jardín. Y eso también es una representación, una sombra de algo más grande, y es estar apartado de Dios para siempre, por los siglos de los siglos. Es ser echados al lago de fuego donde solamente está la ira de Dios presente. Todo eso es lo que el ser humano, el hombre merece. Ustedes y yo acabamos de confesar pecados. Leímos un texto y confesamos pecados. ¿Por qué ahora nosotros podemos con tanta libertad, incluso con gozo, confesar nuestros pecados? No porque nos gocemos en los pecados, pero porque nos gozamos en la libertad que tenemos de confesarlos, porque ya no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino que ustedes y yo celebramos la libertad que ya tenemos de no pecar. Ustedes y yo miramos a nuestro pasado y nos damos cuenta que ese hombre, esa mujer que éramos antes, ya no lo somos igual. Hay un proceso de santificación, hay un proceso de libertad en nosotros. Así como el pueblo de Israel fue liberado del poder de los egipcios, así nosotros hemos sido liberados del poder del pecado y podemos ahora caminar en vidas santas. Y no solamente eso, sino que también como ellos fueron liberados de la sentencia de muerte, ya para nosotros no hay condenación. Eso es lo que celebra la Pascua, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero también el máximo sacrificio. Mientras el pueblo de Israel no tuvo que hacer nada, solamente sacrificar un cordero,
allá en Egipto, Dios sacrificó a su propio Hijo. Dios sacrificó a su propio Hijo para que pudiéramos tener victoria sobre la muerte. Y celebramos la resurrección de Cristo. El júbilo de la celebración de esta Santa Cena también es no solamente su muerte expiatoria que lava mis pecados, sino que también estamos representando y celebrando la resurrección, la victoria sobre la muerte que es de Él y es nuestra en Él. Todo eso está representado en nuestra Pascua, que es Cristo, en esta Santa Cena. Entonces, estas personas que están allí en el aposento alto celebrando la Pascua con Jesucristo son hombres que han creído en Jesús. ¿Quiénes entonces están allí con Jesús en la Pascua? Quienes han creído en Jesús. ¿Qué significa creer en Jesús? Que han creído que Jesús es el único Salvador dado a los hombres. Ellos reconocían a Jesucristo como el Mesías. Eso es lo que significa la palabra Cristo. Lo reconocían. Pero no solamente lo reconocían como el Cristo, pero también lo reconocían como aquel a quien ellos seguían. La palabra discípulo significa seguidor. Los apóstoles seguían a Cristo, imitaban a Cristo y obedecían a Cristo. Ellos no se obedecían a sí mismos, estaban aprendiendo a morir a sus propios conceptos, a sus propias ideas. Y ustedes y yo nos damos cuenta que muchas veces fracasaron, perdieron el año tratando de entender a Cristo, pero procuraban, y luego cuando el Espíritu Santo vino entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Fueron capacitados para entender y reconocer que lo que Jesús había dicho era verdad. Entonces, aquellos que están en el aposento alto no solamente son los que han creído en Cristo, sino que también han creído en que la palabra de Dios, lo que Cristo ha hecho y ha enseñado, es la verdad. Ellos no están diciendo es que yo creo, yo opino, a mí me parece, sino que tratan de entender la Biblia y reconocer que lo que la Biblia dice es la verdad, no lo que dice el mundo. No que el mundo dice que ahora nosotros podemos creer en definir nuestra sexualidad. Es que cada uno de nosotros, es más, desde niños podemos enseñarle a los pequeñitos que ellos eligen. Eso del sexo es culturalmente impuesto. Hay que darle, esa es la libertad de los seres humanos. Tienes libertad para escoger tu sexualidad. Eso no es libertad, eso es ser esclavos del pecado. La verdadera libertad, y ustedes los que tienen el Espíritu Santo la reconocen, es creerle a Cristo y creerle a la Biblia. Jesucristo dice que en el comienzo Dios los creó, varón y hembra los creó. Así de fácil y así de verdadero. Entonces los seguidores de Cristo reconocen a Jesús como Salvador, pero lo siguen, saben que Él dice la verdad y lo siguen en la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, pero al mismo tiempo ellos son aquellos que reciben esa capacidad para poder entender y creer. Ellos han recibido el Espíritu Santo, pero han recibido también, y lo van a recibir después, van a recibir el Espíritu Santo. Y la señal, la marca de formar parte del pueblo de Dios, seguidores de Cristo, que es el bautismo. Entonces, una aplicación para nosotros hoy. ¿Quién puede participar de la Santa Cena hoy? Quien han entendido que es la Pascua, es decir, que han entendido que Jesús es el Salvador, el único Salvador, que les ha dado victoria sobre la muerte, es decir, que ellos son pecadores, que reciben y reconocen a Jesús como aquel a que deben seguir y obedecer, y lo procuran hacer y son capacitados para hacerlo, pero también que han recibido la señal de pertenecer al pueblo de Dios, que es el bautismo. Ahora, una vez que hemos entendido
en la preparación para la Santa Cena, quiénes son los que participan. Ahora meditemos un poquito en las maravillas que genera el participar en la Santa Cena. ¿Cuáles son las riquezas, las bendiciones extraordinarias que hay cuando participan de la mesa del Señor? Dice que cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? ¿Qué es lo primero que vemos? Y que es asombroso, y yo espero que usted se asombre cada vez que lo medita en este pasaje y cada vez que participa de la mesa del Señor. Usted debe asombrarse que Jesús, escuche bien, Jesús está diciendo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¡Qué delicioso! Estaba anticipando con mucha alegría este momento sublime. Pero lo extraordinario es que Jesucristo diga eso. Para ustedes y para mí es una alegría estar aquí en esta mesa del Señor porque nos gozamos, nos alegramos, nos asombramos, quedamos derretidos de amor y de agradecimiento porque Cristo está presente de una manera muy especial hoy con la Santa Cena. Estamos jubilosos y agradecidos, asombrados de verdad, pero más asombroso es que Cristo esté contento, jubiloso, alegre de estar aquí. ¿Cómo es posible que Él, siendo Dios, y cómo es posible que Él, conociéndote a ti y conociéndome a mí, lo pecadores, lo sucios, lo abominables que somos, esté diciendo: cuánto he deseado comer esta Pascua contigo? ¿No es asombroso? ¿No es extraordinario? Que cada vez que celebremos esta Pascua, que celebremos esta mesa del Señor, estemos jubilosos y asombrados de que Él está jubiloso con nosotros. En lo segundo que quisiera que meditáramos es porque Él dice que por vosotros. Dice, por ejemplo, versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más hasta que lo beba en el reino de Dios. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. ¿Qué significa ese que por vosotros es dado? Está hablando de que Jesús tomó forma humana. Cuando está partiendo el pan es algo tangible, es algo que los apóstoles pueden coger. Tan tangible y tan real como ese pan era el cuerpo de Cristo. No era un espíritu, no era un holograma, no era un fantasma. Jesús, hecho hombre, encarnado, estaba allí y dejó que su cuerpo fuera quebrantado, roto a latigazos. Que su cuerpo fuera clavado con clavos a la cruz. Por vosotros. Lo que Él está representando en el pan lo está Él viviendo y lo sabemos nosotros que lo vivió. Y lo más terrible, lo más doloroso, lo más trágico, lo que le causó a Jesús más angustia y dolor no fue ni siquiera que lo clavaran en la cruz o los latigazos. Lo más terrible y doloroso para Jesús fue que Dios mismo lo dejó. Y toda la ira de Dios cayó sobre Él. Todo lo que usted y yo merecíamos a causa de nuestro pecado, toda la ira de Dios que yo merezco y tú mereces, le cayó a Él en la cruz, para que no nos caiga a nosotros. Por eso Él es nuestro propiciatorio, aquel que está entre la ira de Dios y nosotros, para cambiar, transformar, hacer propicio lo que era ira, convertirlo en amor. Y yo quiero que ustedes y yo, cada vez que
participemos de la mesa del Señor, entendamos algo. Cuán grande es el amor de Dios. Hermanos, que esto no se nos vuelva una rutina. Primer día de la semana. Primer domingo. Tenemos que celebrar la Santa Cena. Nos toca. Hoy toca. Hermanos, ¿cómo es posible que sea solamente una rutina de hoy toca cuando el Padre entregó a su Hijo? ¿Quién de ustedes entregaría a su Hijo a morir por delincuentes, para salvar delincuentes? Eso fue lo que hizo Dios. Y cuán grande es el amor de Cristo, que entregó su cuerpo y derramó su sangre. No hay amor más grande que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. Cuando estamos celebrando la Santa Cena, estamos celebrando cuán grande es el amor de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser eso rutinario? ¿Cómo puede ser aburrido? ¿Cómo puede ser insípido algo así? Jamás lo será para nosotros. Al contrario, será lleno de significado, y por eso es que es una fiesta, un estallido de júbilo, como leímos hoy en el Salmo 100. El Salmo 100 es un estallido de júbilo porque ve esto que nosotros estamos celebrando hoy. La obra de Cristo en favor de los suyos. Y luego dice: haced esto en memoria de mí. Hermanos, nosotros recibimos inmensos beneficios, como lo estamos meditando y entendiendo ahora. Pero también venimos aquí a postrarnos en adoración al Señor. Recordando quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros y cuán grande Salvador tenemos, para que eso ponga en nosotros un sentido de postración en adoración, pero también de alabanza en agradecimiento, que estemos dándole gracias a Dios. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es nuestro Salvador. La mesa del Señor nos hace meditar en esas cosas y nos capacita para poder adorarle y servirle. Y después dice: hasta que vuelva. No lo beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. El Señor Jesucristo está reconociendo que esta es la última Pascua del Antiguo Testamento. Es el final, es el fin de las Pascuas del Antiguo Testamento. Las Pascuas del Antiguo Testamento eran insuficientes. Todo el Antiguo Testamento demuestra que la sangre de los corderos es imposible que pague los pecados. La sangre del cordero simplemente era una señal para creer en una promesa futura de ese siervo sufriente que iba a venir a derramar su sangre. Pero esta ya es la última Pascua verdadera. Ahora viene un nuevo pacto. La Santa Cena es el cumplimiento. Nosotros estamos diciendo que Dios cumplió. Dios cumplió. Lo que antes era una promesa, hoy es una realidad en el mundo y en nuestras vidas. Por eso es un nuevo pacto. No es que sea diferente, no ha cambiado nada del significado. Sigue significando libertad de la esclavitud y victoria sobre la muerte. Solo que Cristo la hizo en la dimensión cósmica. Mientras Moisés lo hizo en un momento de la historia para unas personas, Jesucristo lo hizo cósmico para todo el pueblo de Dios, en todo tiempo, en todo lugar,
y para la creación misma que será restaurada. Ya no habrá más muerte. El Señor Jesús está preparando un nuevo cielo y una nueva tierra donde usted y yo viviremos en cuerpos que ya no pecan. Por eso dice él que no volverá a disfrutar de esto hasta cuando sea consumado. ¿Y qué significa consumado? Terminado. Hermanos, el Señor Jesucristo empezó una obra en usted. Si usted es un creyente verdadero, si el Espíritu Santo está en usted, usted es una persona que está en transformación, en santificación. Y lo que Dios empieza, Dios lo termina. Jesús está anticipando que lo volverá a disfrutar con sus apóstoles cuando todo sea consumado. Sus apóstoles serán resucitados. Y con los apóstoles la iglesia, toda la iglesia será resucitada. Y toda la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento, desde Abel o desde Adán y Eva, no sabemos, hasta el último que tampoco lo conocemos de los creyentes que habrá y que creerá en Cristo, todos estaremos en ese banquete que está representado aquí por los 12 apóstoles. Todos estaremos allí. Sin pecado. Viviremos de ahí en adelante en vidas nuevas, resucitadas, sin pecado por los siglos de los siglos. Hermano, yo no sé qué sufrimientos tiene usted hoy, qué luchas tenga, qué cosas esté amargando su vida, qué cosas esté generándole ansiedad, miedo, temor. Yo no lo sé, pero sé que hay cosas que están en este momento angustiándole. Eche mano de la vida eterna. Piense en la consumación. ¿Qué hay con todas esas angustias? ¿Qué hay con todos esos problemas? ¿Dónde están? Esa es la victoria de Cristo. Ese es el poder del reino de Dios. Y no solamente nosotros, sino toda la creación. ¿Saben ustedes por qué hay guerras en este mundo? ¿Saben ustedes por qué hay enfermedades en este mundo? ¿Sabe usted por qué hay terremotos, tsunamis en este mundo? ¿Sabe usted por qué hay mentiras, engaños en este mundo? ¿Sabe usted por qué la verdad y la mentira se mezclan y uno ya ni sabe cuál es la verdad y la mentira a no ser que esté en Cristo? ¿Sabe usted por qué están todas esas cosas presentes ahora en este mundo? Por el pecado. El pecado trajo la enfermedad, el pecado trajo las guerras, las contiendas, los engaños. El pecado trajo todas esas cosas. Pero cuando el Señor venga va a hacer separación y nunca más va a haber pecado. Y como no va a haber pecado, no va a haber muerte ni dolor, ningún dolor. No le va a doler a usted ni que se le encarnó una uña. No hay dolor, no hay muerte. ¿Se imagina usted que no haya muerte ni entre los insectos, ni entre las aves, ni entre los mamíferos, ni entre los peces? Bueno, no sé si va a haber, porque dicen algunos que no hay mar, yo no sé, yo creo que sí. Pero en fin, no va a haber muerte. No va a haber muerte. Nadie, ningún ser vivo va a morir. Echemos mano de la vida eterna. Eso es lo que Cristo ha logrado en la cruz y cuando Él regrese consumará. Esto que ya logró en la cruz, ya lo logró en la cruz. Ese es el Evangelio, la buena noticia. Jesús ya lo hizo. Estamos celebrando esta mesa porque Jesús ya lo hizo y estamos en ese proceso. Y no solamente eso, sino que ahora somos agentes de Cristo para mostrar el poder restaurador. Y ahí quiero ir yo a las aplicaciones. Nosotros, los que hemos creído en Cristo como Salvador, los que seguimos a Cristo, los que hemos recibido la señal de que somos hijos de Dios, que es el bautismo, nosotros somos no solamente recipientes de toda esa bendición de Dios en Cristo, no solamente somos adoradores asombrosos
y gozosos de una salvación tan grande, pero además de eso somos instrumentos, somos herramientas de Dios, de Cristo para restauración en esta creación. Ustedes tienen que concebirse, ustedes para qué están aquí en este mundo. Más beneficioso sería para ustedes si el día en que creen el Señor se los lleva. Dejan de sufrir, están con el Señor. ¿Por qué nos deja el Señor aquí a pesar de que ya creemos en Él? ¿Por qué nos deja? ¿Cuál es el propósito? No es que vivamos para trabajar y trabajemos para comer y comamos para dormir y dormamos para trabajar y trabajemos para comer y comamos para dormir. Eso es animalesco. No es para eso que vivimos. No vivimos para tener más y que la gente vea cuánto tenemos y cuán importantes y cuán exitosos entonces somos de tanto que tenemos. Para eso no existimos. No existimos para acumular más y más y más riqueza. Para eso no existimos. O no existimos para ganar y gastar, restaurantes, hoteles, ropa, carros. No existimos para eso. Ustedes y yo existimos para algo superior, algo más grandioso, algo más extraordinario, algo más maravilloso. Ustedes y yo existimos para mostrar el poder del reino de Cristo actuando. El poder de Cristo actuando. ¿Y cómo lo demostramos? Bueno, en primer lugar, en nuestras vidas. Somos seguidores de Cristo. Y Cristo, al mirar a Cristo, lo que podemos ver es que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser como Dios, como algo a que aferrarse, sino se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. De tal manera que nosotros, los seguidores de Cristo, si hay una palabra que nos define, es la palabra siervo. Servidor de otros. El cumplimiento de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿Y cómo se muestra el amor? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El amor se demuestra en el servicio. Cuando usted pone a la otra persona en primer lugar que usted mismo, usted está mostrando a Cristo. Usted es imagen de Cristo. En otras palabras, mis hermanos, lo primero que debemos aplicar es aprender a morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestro deseo de sobresalir, de tener la razón. Hermanos, esa es la imagen de Satanás, ¿o no? Piensen en las tentaciones. ¿Qué era lo que estaba buscando Satanás? ¿Qué buscaba Satanás? Que Cristo lo exaltara a él. ¿Y cuántas veces nosotros pedimos para nuestros apetitos para que Cristo nos exalte a nosotros? Señor, dame un mejor trabajo para que yo pueda tener más dinero y más prestigio y la gente pueda ver más cuán exitoso soy. Señor, dame la capacidad de predicar y tener una iglesia cada vez más grande, de 1,000, 2,000, 3,000, para que todos los pastores vean cuán exitoso soy yo. Me pasa, hermanos. Yo tengo que confesar mi pecado continuamente. Porque se me sale mi soberbia, mi orgullo y mi deseo de autoexaltación se me sale. Pero los seguidores de Cristo, mirando a Cristo, anhelan, desean, suplican, Señor, hazme como tú, hazme humilde, hazme manso. Que yo no esté viviendo por mí en primer lugar, sino por supuesto en primer lugar por otros, por los demás. Y esos demás empiezan por los prójimos, los más próximos.
el más próximo, mi cónyuge. Nuestros pleitos y peleas como marido y mujer, ¿por qué los tenemos? No es por querer nosotros tener la razón, no es porque queremos nosotros que el otro haga lo que yo digo, porque lo que yo digo es lo correcto, es lo que hay que hacer. Y no son nuestras discusiones acerca de quién está poniendo más en el matrimonio, pero es que yo pongo esto, no, pues tú no ves lo que yo pongo esto otro. La autoexaltación. Mis hermanos, el poder del reino de Dios está hoy presente en su matrimonio. Hoy Cristo es el centro de su matrimonio. Hoy Cristo lo capacita para bajar la cabeza y poner a su esposo y a su esposa en primer lugar. Y el poder del Evangelio hará que usted tenga un matrimonio feliz y que todos los demás vean y anhelen. Porque aunque ustedes tengan problemas, aunque tengan conflictos, porque seguimos siendo pecadores, pero ellos van a ver que ustedes se arrepienten cada vez que les sale ese monstruo del ego. Ustedes se arrepienten y piden perdón y procuran que ya no, y lo crucifican en oración al Señor. No quiero seguir siendo así. Y la gente lo ve y anhela lo que usted tiene. Puede ver el poder de Cristo actuando en su matrimonio como esposos. Segunda aplicación. Bueno, en la anterior también, igual en la iglesia. También tenemos tanta competencia en la iglesia de quién es el que más sabe, quién es el que más figura, quién es el que más hace, quién es el que más tiempo pasa aquí al frente. La autoexaltación. Cuando nosotros como cuerpo de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, lo que hacemos es servir. Esa ilustración del cuerpo de Cristo es maravillosa porque ¿qué hace el corazón? ¿Qué hace el sistema circulatorio? Ofrece al resto del cuerpo la sangre. ¿Qué hace el sistema respiratorio? Poner al servicio de todo el resto del cuerpo el oxígeno. Y así sucesivamente, cada miembro del cuerpo no se jacta diciendo, yo soy lo más importante del cuerpo. No. Solo la cabeza es importante. Solo Cristo. Todos nosotros somos servidores. Segunda aplicación. Vivamos en una fiesta de adoración. Hermanos, si algo trae el poder del reino de los cielos es victoria sobre la muerte, victoria sobre todos nuestros enemigos, vida abundante y eterna. ¿Cómo es posible que vivamos sintiéndonos que nos falta algo? Amargados y tristes porque algo nos falta, o asustados porque algo nos puede pasar. Cristo nos ha dado victoria sobre la muerte y sobre la esclavitud, sobre todos nuestros enemigos. Dígame usted, ¿qué nos hace falta para estar gozosos y vivir en festejo, en celebración y acción de gracias al Señor y alabanzas? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo puede usted justificar que se siente triste porque no tiene esto o no tiene aquello cuando tiene a Cristo? ¿Sabe usted qué está diciendo? Jesús, gracias por derramar tu sangre, gracias por venir al mundo y que tu cuerpo sea partido, pero sabes, no es suficiente. Quiero más, necesito más. Eso es terrible, vergonzoso. La Biblia dice que estamos completos en Él. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. ¿Saben por qué a veces sentimos tristeza? Porque no adoramos. Debemos estar continuamente dando gracias y entendiendo todo lo que tenemos en Cristo. Y la Santa Cena es una herramienta maravillosa para mostrarnos todo lo que tenemos en Cristo y estemos dando gracias. Y entonces sepamos y entendamos y sintamos que estamos completos en Él. Que nada nos falta. Jesús lo dio todo, como Cordero es perfecto.
Tercero, echemos mano de la vida eterna. Gocémonos en que Jesús nos ama y nos amará por los siglos de los siglos. La obra de amor de Cristo que celebramos en la Santa Cena es para hoy y para siempre. Hoy no entendemos cosas difíciles que nos pasan. No entendemos escasez. No entendemos enfermedad. No entendemos miedos. No entendemos por qué el Señor nos pasa por esas escasez o por esa enfermedad. Eso no lo entendemos. Pero hay una cosa que usted y yo podemos entender, y es que Cristo nos ama al máximo. Cristo nos ama de la forma más extraordinaria y posible y completa, de tal manera que nosotros podemos confiar en que Él está haciendo todo para nuestro bien. Yo no entiendo qué está haciendo Dios en este momento en el mundo y por qué el mundo está como está. Y a mí me parece que el mundo está terrible. Y si miramos a Colombia, yo no entiendo por qué está esta Colombia así en este caos. Yo no lo entiendo. Y en mi propia vida hay muchas cosas que no entiendo. Y seguro que ustedes están igual. Pero ustedes y yo hemos recibido el Espíritu Santo para entender lo más importante, que Cristo está gobernándolo todo. La Santa Cena no solamente muestra su vida perfecta, su muerte expiatoria, su resurrección en victoria. Él está hoy sentado a la diestra del Padre y Él volverá. Él está gobernándolo todo para su fin, que ya está determinado, ya está escrito. Y su fin es bueno. Su fin, como todo lo demás que ha hecho para nosotros, es una buena noticia. Todo lo está dirigiendo para nuestro bien y para su gloria, y lo seguirá haciendo hasta el fin. Eso usted y yo lo sabemos. Entonces, sí, yo no entiendo cosas, pero lo que sí entiendo es mejor y es más importante. Echemos mano de la vida eterna, sepamos que Cristo tiene un plan y es un plan perfecto, y es una buena noticia para mí porque formo parte de su cuerpo. Él me ha unido a Él. Cuando partimos el pan y lo comemos y tomamos de la copa, el pan y el vino se vuelven parte de nuestro cuerpo. Cuando salgamos de aquí, nadie va a decir, mire, ahí le quedó el pan o ahí está el vino. No, eso ya forma parte de mí. Asimismo, nosotros somos parte de Cristo. Hemos sido unidos a Él. Y Él volverá en victoria. De tal manera que confiemos en Él y gocémonos de todo lo que tenemos en Él. Oremos. Amado Señor y Dios, realmente es extraordinario y maravilloso lo que tenemos, y realmente yo me puedo ver con los apóstoles, Señor, completamente perdido, sin entender muy bien todo lo que estás diciendo, todo lo que enseñas, todavía combatiendo conmigo mismo y con otros de quién va a ser superior y quién es el más importante. Veo algo tan horrible en mi vida, y cuando veo el mundo como lo veían ellos, a los romanos esclavizándolos, guerras y rumores de guerra por todas partes, hambrunas que estaban continuamente, tanta cosa tan terrible, y hoy en día es igual. Pero Señor, gracias te damos porque tu palabra nos enseña quién eres tú, qué hiciste tú y quiénes somos nosotros. Te damos gracias porque por medio de esta palabra hoy, acerca de lo que implica, de lo que representa, de lo que es la mesa del Señor, el sacramento, el sello y símbolo de la libertad y de la victoria sobre la muerte, la vida eterna, es nuestra, porque con ella entendemos que Cristo es nuestro y nosotros somos de Cristo. Ayúdanos, Señor, a combatir ese ego, esa soberbia, ese orgullo, ese egoísmo.
Ayúdanos también a confiar en que no hay malas noticias para un creyente, no hay malas noticias, todas son buenas, porque tú estás en control de todo y dirigiendo y determinando todo lo que nos pasa para tu gloria y para nuestro bien. Ayúdanos más bien a ser fieles en el servicio, Señor, que debemos hacer en nuestro hogar como esposos, como padres. Ayúdanos a traer el reino de los cielos a nuestro hogar, dejando nuestras arrogancias, nuestros orgullos, nuestra competencia, nuestro egoísmo. Y más bien siendo como Cristo. Ayúdanos como esposos a estar pensando cómo yo puedo morir a mí mismo por mi esposa. Y que las esposas estén viendo cómo pueden honrar y respetar a sus maridos y sujetarse a ellos. Y así que todos estemos mostrando a Cristo, quien murió a sí mismo para salvar a su esposa, la iglesia, y a Jesucristo, quien obedece y se sujeta perfectamente al Padre. Ayúdanos también aquí en la iglesia a poder humillarnos y volvernos más bien personas que sirven a los demás aquí en la iglesia, en lugar de estar pensando en cómo voy yo a recibir honra de otros, que yo sea el que esté dando honra y buscando el bien del otro, Señor. Y haznos también instrumentos en el mundo de servicio, en donde la gente busca que pueden tener más y más para ellos, que nosotros estemos buscando cómo dar más y más a los otros. Añoramos, Señor, tu venida. Te pedimos que vengas. Y te damos gracias por esta mesa, este pan y este vino que nos nutre de Cristo, nos enseña lo que tenemos en Cristo y quién es nuestro Salvador y quién es nuestro Dios y Padre. Y que nutridos y alimentados de ti tengamos vigor para adorarte y darte gracias y vivir al servicio tuyo, como tú nos mandas de ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra, que podamos hablar de quién es ese gran Salvador que tenemos, a quienes en este momento van camino al infierno, a la condenación eterna. Ayúdanos, Señor, te imploramos, en Cristo Jesús. Amén.